Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a comenzar con la clase de la escuela dominical en esta mañana. Voy a pedir que abran su Biblia en el libro de Proverbios. Estamos estudiando el libro de Proverbios, ya tenemos algunas semanas estudiando el libro de Proverbios. Hemos aprendido, ¿verdad?, que el libro de Proverbios es un libro que se debe de aprender por medio de temas, ¿verdad? Hoy vamos a ver un tema que en lo personal ha sido de mucha bendición estar estudiando, ¿verdad?, este tema. Ahora, algo que también antes de comenzar, ¿verdad?, quisiera explicar, ¿verdad? Un proverbio es un dicho corto que contiene mucha sabiduría. Hoy vamos a estar viendo muchos versículos que son así, que son versículos cortitos, pero que contienen mucha sabiduría. Vamos a leer del versículo, capítulo 26 de Proverbios, vamos a leer del 17 al 21 alternadamente. Yo leo el 17, ustedes el 18 y nos unimos juntos en el 21. Ya cuando lo tengan, dicen un fuerte amén. Proverbios 26, del 17 al 21. La palabra de Dios dice así: el que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. Como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte. Tal es el hombre que engaña a su amigo y dice ciertamente lo hice por broma. Sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda. Versículo 21, todos juntos. El carbón y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender la contienda. Aquí el versículo 17 empieza: el que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. Hoy vamos a estar estudiando acerca de la ira, del enojo. Nosotros como cristianos necesitamos conocer y entender bien este tema de la ira, porque al no conocer bien de este tema, damos a veces mal testimonio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver en la lección que la ira es un sentimiento que no podemos evitar, es algo que podemos sentir. Lo que sí podemos evitar es la consecuencia de nuestra ira, y eso lo vamos a estar viendo hoy. Quiero que cierren sus ojos, vamos a orar. Dios, te doy gracias en esta mañana por lo bueno que tú eres y que has sido para con nosotros. Gracias por esta oportunidad que nos das de estar en tu casa para aprender de ti, de tu palabra. Te rogamos, Señor, que perdones todas nuestras faltas, nuestros pecados, y que nos guíes en tu camino. Señor, háblanos en esta mañana, danos la sabiduría y el entendimiento para entender este tema de la ira, Señor, para tener un mejor testimonio. Gracias te doy por todo, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Quisiera que me acompañaran al libro de Santiago, Santiago 1, 19 y 20. Van a ser los versículos que vamos a memorizar para la siguiente semana. Lo voy a leer para que me sigan con su vista. Santiago 1:19 dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Estos van a ser los versículos para memorizar la siguiente semana. Ahora, aquí en la lección, en la introducción, vemos que Dios nos creó con emociones y sentimientos. Una de estas emociones es la ira. La ira es un sentimiento de enfado muy grande y violento. ¿Qué es la ira? Un sentimiento de enfado muy grande
y violento. La ira viene por causa del egoísmo y de la envidia. Por cierto, la ira es pecado, es algo que tú y yo no debemos de practicar. También podemos decir que la ira es un defecto del carácter. Es un defecto del carácter. Recordemos que las emociones siempre van a estar ligadas a nuestros pensamientos. Así que si tenemos problemas con la ira, se puede solucionar racionalmente con la ayuda de Dios y de su palabra. ¿Cómo? Renovando nuestras mentes. La ira es una emoción que aparece cuando nos sentimos atacados, nos sentimos frustrados o porque nos pasan cosas desagradables. Por ejemplo, cuando queremos algo de, no sé, de alguna máquina de esas que tienen galletas, sabritas, o las máquinas de los refrescos, y les echamos monedas y se las traga y no nos da el producto. Claro que nos enojamos, ¿verdad? Se está metiendo con el dinero. Y golpeamos la máquina y no nos damos cuenta que nos estamos convirtiendo en personas iracundas. Y estamos a veces dando mal testimonio. Y ¿sabes? No podemos evitar sentir ira, pero sí podemos controlar esa ira. Vamos a ver más adelante cómo nuestro Señor Jesucristo, Él también se enojaba, pero Él no actuaba incorrectamente. Él no pagaba mal por bien, mal por mal, sino Él pagaba bien va por bien. Ahora, pero ¿saben una cosa? En el principio de la creación no fue así. Cuando Él nos creó inicialmente en un estado de paz perfecta. Sin embargo, cuando el hombre cayó en pecado, su ego empezó a dominar sus acciones, pensamientos y emociones. Fue entonces cuando el hombre comenzó a tener dificultad para controlar su ira. El primer ejemplo lo vemos en el libro de Génesis. Quisiera que me acompañaran ahí. Génesis 4. Vamos a ver una pequeña porción acerca de lo que habla acerca de Caín y Abel. Capítulo 4, versículo 3 al 8. Quisiera que me siguieran con su vista. Dice así: Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y dice la Biblia que miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y dice aquí la palabra de Dios: y se ensañó, ¿quién? Caín, en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Aquí vemos, faltó el 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Aquí vemos el primer ejemplo, ¿verdad?, de una ira no controlada. Estaba bien de alguna manera que Caín se hubiese enojado, pero lo que no estaba bien fue haber matado a su hermano. Y sabes, la ira es más grave de lo que tú y yo nos podemos imaginar, porque la ira puede llegar a terminar con un matrimonio, con una familia, incluso puede llegar a terminar hasta con la iglesia. La ira es un pecado grave que debemos de estar enterados de qué se trata. Ahora, lo que termina siendo peligroso y nos lleva a cometer pecado es la forma en la que manejamos la ira. Quisiera que me acompañaran a Efesios 4, versículo 26. Prácticamente en este versículo está la respuesta. Dice la palabra de Dios en Efesios 4:26: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ya lo había comentado hace rato.
airarse no tiene de malo. De hecho, yo creo que, en lo personal, yo creo que no lo puedes evitar. Hay cosas que nuestra propia naturaleza reacciona de tal manera cuando nos hacen algo, cuando nos hacen alguna injusticia, cuando nos pasan cosas desagradables, nos enojamos. Pero nosotros tenemos la decisión de qué hacer. Podemos controlar nuestra ira o podemos darle rienda suelta a nuestra ira. Pero recordemos que somos hijos de Dios, que somos cristianos y que necesitamos dar un buen testimonio allá afuera. Entonces, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay que entender que poco a poco, hay que entender que la ira destruye a la persona que no sabe controlarla. Pero también poco a poco va destruyendo la vida de los que le rodean. Por lo tanto, necesitamos sabiduría de Dios para controlar un mal genio. Necesitamos entender que los patrones de ira descontrolados a menudo se pasan de una generación a otra. Siempre vamos a estar influenciando a todos aquellos los que nos rodean. Y la ira es algo que nosotros no debemos de estar practicando para no estar influenciando a nuestros hijos. Estos patrones se deben de romper. No tenemos por qué permanecer esclavizados a una ira descontrolada. Cuando nuestro Señor Jesucristo venció al pecado en la cruz, nos dio a nosotros la victoria. Nosotros podemos, de hecho debemos de ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Y créanme que Él, aunque hubo ocasiones que se enojaba, Él no daba un mal testimonio. Pero muchos de nosotros no medimos las consecuencias de nuestro enojo. Y estamos afectando a nuestras familias, a nuestros conocidos. Y estamos afectando también el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver la descripción bíblica de una persona que no controla su ira. Una persona que no controla su ira es una persona iracunda. Una persona iracunda, dice la Biblia, quisiera que me acompañaran a Proverbios 12, versículo 16, y que pusieran atención a este versículo. La Biblia nos dice que una persona iracunda es una persona necia, Dice Proverbios 12, 16, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Proverbios 14, 29 también nos dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. También Proverbios 29, 11 nos dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Ahora, ¿qué dice? Necio es alguien falto de entendimiento. Dios describe así a aquel que no se da cuenta que su forma de manejar su ira es una conducta destructiva que afecta a muchos. La ira no nada más nos va a afectar a nosotros, sino a los que nos rodean. Ahora, a una persona iracunda, ya vimos que es una persona necia. ¿Pero por qué es una persona necia? Bueno, Proverbios 14, 17 nos dice que porque tiende a cometer locuras. Una persona necia siempre va a tender a cometer locuras. Proverbios 14, 17 dice, el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Ahora, yo creo que todos conocemos a personas que se enojan muy fácilmente. Inmediatamente con cualquier cosa se enojan. Ahora, yo soy taxista y donde yo trabajo, llegó una persona que lo corrieron de otra tienda porque ya se había peleado con todos.
Y ahora acá somos como 80 taxistas, ya se peleó con 79, nomás falto yo, ¿verdad? Y me di cuenta que es un señor ya muy grande de edad, nadie lo ha podido golpear porque ganas sí les han quedado, ¿va? Pero no han podido, pero es una persona muy iracunda, se enoja por todo, se enoja con los clientes, ya los clientes ya no se quieren ir con él, y la verdad es molesto lidiar con personas iracundas. Dijimos que la persona que no controla su ira es una persona iracunda, es una persona necia. ¿Por qué? Porque tiende a cometer locuras. Proverbios 19:19 también nos dice, el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencia añadirá nuevos males. Nunca le va a ir bien a alguien que practica, ¿verdad?, la ira. Alguien dijo, habla cuando estés enojado y pronunciarás el peor discurso que lamentarás el resto de tu vida. Hubo un hombre que se dio cuenta que por su ira estaba destruyendo a su familia. Él tomó la decisión, quiero que noten esto, él tomó la decisión de salir de su casa a caminar cada vez que se viera en riesgo de perder el control de sus emociones. Muchas veces caminaba en la lluvia, en el sol, iba vociferándose a sí mismo, moviendo las manos. Este hombre dice, la gente que me veía seguramente pensaba que estaba loco. Sin embargo, loco era lo que hacía antes. Me estaba destruyendo a mí mismo y a mi esposa y a mis hijos. Y sabes, cuando yo me casé, duré 2 años, 8 meses de novio, y después los primeros 4 años no hubo una sola discusión con la que ahora es mi esposa. No hubo ninguna discusión, pero yo recuerdo la primera discusión. Yo evité muchas discusiones. Yo recuerdo que era el primer día de casado y estábamos viviendo juntos, 20 años yo viviendo en una casa, 20 años ella en otra, nos ponemos en la misma casa y salieron chispas. Ella empezaba a hacer cosas que a mí me desagradaban tanto y yo me daba cuenta, y yo lo único que hacía, ella no se daba cuenta, pero yo mejor me salía de la casa. Yo decía, ¿cómo es posible? Es mi primer día de casado y ya me quiero pelear con mi esposa. Y ¿sabes? Eso me ayudó mucho, aunque yo no conocía de Dios, por el amor que le tenía a mi esposa, mejor huía de ahí. Y ¿sabes? Lo mejor que tú y yo podemos hacer cuando nos hagan enojar, cuando tengamos esa ira, ¿sabes? Lo mejor que podemos hacer es quedarnos callados. Si es posible, mejor salte a la calle, porque si te quedas ahí, sigue la discusión. Mejor salirnos por la calle. Más adelante aquí dice, más vale que haya un loco, ¿verdad? Y no 2. Ahora, dijimos que una persona que no controla su ira es necia. ¿Por qué es necia? Porque es falto de entendimiento, porque tiende a cometer locuras. Pero también un hombre iracundo, necio, siempre va a promover contiendas y hasta parece que le agradan las contiendas y rompe las relaciones. Vamos a Proverbios 15, versículo 18. El hombre iracundo, dice la palabra de Dios, el hombre iracundo, ¿qué dice? Promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Hasta pareciera ser, ¿verdad?, que cuando nos enojamos y nos sentimos airados, no nos conformamos con eso, sino que a veces vemos que a otra persona le están haciendo una injusticia y hasta andamos promoviendo, ¿verdad?, que se haga un pleito y que no se deje y esto. Y saben, nosotros debemos de ir quitando todas esas faltas de carácter. Debemos de estar pagando constantemente bien, aunque nos hagan mal. Proverbios 17:14 dice, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas
Deja pues la contienda antes que se enrede. También Proverbios 17:19 dice: el que ama la disputa, ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta, busca su ruina. Proverbios 22:10 dice: echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. Ahora, una ira mal controlada está detrás de muchas relaciones rotas entre cónyuges, padres e hijos, hermanos, e incluso en la iglesia con hermanos en Cristo. La persona iracunda, una persona necia, es iracunda y aparente ser, ¿verdad? Que aparenta ser que es una persona de carácter fuerte, pero en realidad es débil. Es débil porque no es capaz de poder tener comunicación con la persona y arreglar ese problema. Proverbios 16:32, quiero que me acompañen ahí. La persona iracunda es débil. Proverbios 16:32 dice así: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. ¿Quién es mejor que el fuerte? Bueno, aquel que tarda en airarse. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Una persona iracunda es una persona débil. Ahora, por lo general denominamos a la persona iracunda como alguien de carácter fuerte, cuando realmente es una persona débil. Pero no tiene, ¿por qué? Que no tiene el poder de doblegar su carácter y controlar su espíritu. Tales personas son como ciudades derribadas y sin muro. Proverbios 25:28 dice así: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Hay que entender que airarse, gritar, hacer aspavientos no demuestra fortaleza. De hecho, demuestra debilidad. Fortaleza es tener el control de nuestras emociones. Cuando cuando estemos pasando por un momento de enojo, de ira, recuerda esto: nosotros podemos tomar la decisión de parar lo que está pasando y podemos tener una comunicación como buenos cristianos, como buenos padres, como buenos hijos, como buenos compañeros, para arreglar esa situación. No tenemos que ir engrandeciendo el problema. La persona iracunda, por lo general, Proverbios 27:4 dice: cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Ya me había adelantado un poquito. Sí, ok. Inciso C, la persona iracunda es non grata. Una persona iracunda no es una persona agradecida. Proverbios 27:3 dice: pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Proverbios 27:4 dice: cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Las personas iracundas tienden a mantener a las personas alejadas de ellas, y por lo general los que permanecen a su lado no son felices. Cuando conoces a una persona iracunda, ya sea a un familiar directo, indirecto, cercano, lejano, cuando tú sabes que la persona es iracunda, yo creo que no aguantas mucho tiempo al lado de él y huyes. Pero ¿sabes? Muchas veces nosotros nos comportamos como esas personas que ya les pusimos una etiqueta de iracundo, cuando nosotros muchas veces hemos fallado y nos hemos comportado de esa manera. Y es algo que nosotros tenemos que ir desechando, que no va con un cristiano. Ahora, el inciso de la persona iracunda por lo general es pecaminosa. Proverbios 29:22 nos dice:
Proverbios 29:22. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. ¿Puede haber ira sin pecado? Claro que sí puede haber ira sin pecado. Efesios 4:26 nos dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero por lo general el furioso, al no poder controlar correctamente su ira, muchas veces peca. Ahora, se dice, ¿verdad?, que uno entre más se enoja, pues más bruto es, ¿va? ¿Por qué? ¿Sabes tú que una persona cuando se enoja deja de pensar correctamente? Una persona ok. Entre más te enojas, pues más bruto eres porque dejas de pensar. Entre más sube la emoción, menos usas la razón y la inteligencia baja. Cuando estás enojado dices cosas que después te arrepientes. Y yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado, que nos enojamos y hacemos y decimos cosas que después nos arrepentimos. Ahorita vimos el caso de Caín y Abel, no se arrepintió. Pero ese es un mal ejemplo. La ira nosotros la podemos controlar. Cuando te enojas, eres un cáncer para la sociedad. ¿Por qué? Porque tú transmites una influencia negativa para los demás. Una persona iracunda siempre va a ser una persona negativa, que siempre va a estar transmitiendo cosas negativas. Cuando te enojas demuestras carácter débil porque no tienes herramientas intelectuales para comunicarte educadamente, discutiendo algo. Normalmente terminas enojándote, gritando y agrediendo verbalmente y emocionalmente, incluso hasta físicamente, a tus seres queridos. Como cristianos debemos mantener un equilibrio. Quisiera que me acompañaran a Marcos, al libro de Marcos. Capítulo 3, Marcos 3. ¿Ya están ahí? Permítanme. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Aquí vamos a ver una situación con nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 1: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poderle acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos, ¿quién los estaba viendo? Jesús. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada y le fue sana. Romanos 12:17 dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres. Ahora, sí vemos, ¿verdad?, cómo nuestro Señor Jesucristo se enojó, pero no hizo locuras. Cuando nosotros nos encontremos en esa situación, lo mejor que podemos hacer es hacer algo agradable, es hacer de bendición, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Dice, conclusión: Dios en su personalidad también tiene emociones y la ira es parte de ellas. Sin embargo, al ser Dios santo y justo, la manifestación de su ira es asimismo propia y justa, aunque Dios es tardo para la ira. Éxodo 34:6 dice así: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso,
tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. Todos sabemos que nuestro Dios es lento para la ira. Salmo 103:8 dice así: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable, dice Nahum 1:3. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Tarde o temprano, su ira contra el pecado va a ser revelada. Eso nos dice Romanos 1:18. ¿Por qué? Porque la ira de Dios dice que se revela desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios tiene su ira bajo control, pero no cambia el hecho de que ejerce y ejercerá justicia por nuestra maldad. El ejemplo más claro de su actitud hacia el pecado fue el sacrificio de su Hijo, que no es simplemente una demostración de su gran amor para con el pecador, sino también es una demostración horrorosa de su justicia y odio por el pecado. Al que no conoció pecado, dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, ahorita estuvimos viendo acerca de la persona iracunda, que una persona iracunda es una persona necia, que tiende a cometer locuras, que contiende y rompe relaciones, que no es agradecida, que por lo general siempre está pecando continuamente. Ahora, pero también aquí vemos en el número 2 Romanos, vemos que aquí hay algo contrario. Dice que la descripción y el consejo que da la Biblia al que controla su ira. Al que no controla su ira, dijimos, la palabra de Dios dice que es una persona necia. Una persona iracunda es una persona necia, pero la que sí controla su ira es una persona sabia. El que controla su ira es sabio, dice Proverbios 29:21. Proverbios 29:21 dice: el siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre será su heredero. El siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre será su heredero. Proverbios 12:16 dice: el necio al punto de conocer su ira, mas el que no hace caso de su injuria es prudente. Ahora, también vemos en Proverbios 19:11 que una persona que controla su ira es una persona que demuestra cordura. La cordura del hombre detiene su furor, dice Proverbios 19:11. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Proverbios 20:3 también nos dice: honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Cordura es la capacidad de razonar cabalmente. En cambio, la insensatez es la falta de buen juicio, prudencia y madurez. Aquí hay una pregunta: ¿eres cuerdo o eres insensato? Porque también una persona que controla su ira es una persona sabia porque demuestra cordura, pero también demuestra fortaleza. Proverbios 16:32 nos dice: pero mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Proverbios 25:8 nos dice que una persona sabia siempre va a buscar busca una solución privada al conflicto. Proverbios 25:8 dice: no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Proverbios 25:9 también nos dice: trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otros. Proverbios 25:10 nos dice: no sea que deshonre al que oyere y tu infamia no pueda repararse.
En la misma fórmula que Cristo da a la iglesia para resolver conflictos, en Mateo 18:15 nos dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Una persona sabia es una persona prudente que maneja bien, ¿verdad? Que demuestra cordura, que demuestra fortaleza y que busca solucionar los conflictos. Ya me queda poco tiempo. En una ocasión en el instituto hubo un problema. Estaba yo con mi hijo ahí y ahí pasa un estudiante, un siervo de Dios, ¿verdad? Que estaba estudiando ahí. Y mi hijo lo saluda bien y él le contesta enojado y le empieza a decir de cosas y lo empieza a retar a golpes. Eso pasa en los institutos, aunque no crean. No los estoy animando mucho para que estudien en el instituto. Pero sabes, que le hagan algo a los papás, lo pueden pasar, pero cuando le hacen algo a tus hijos, inmediatamente te enojas, te llenas de ira. Yo lo único que hice fue agarrar a mi hijo, nos fuimos en medio de la calle y le dije, no caigas en provocación, porque nos van a correr del instituto y eso no nos conviene. Me dice mi hijo, pues si yo no tengo ningún problema con él, yo no sé por qué reaccionó así. Y a mi hijo le entró por aquí y le salió por allá, pero a cada vez que yo veía a ese joven, me llenaba de ira. Y no me crean que hasta quería irme a los golpes. Entonces yo ya no podía controlar mi ira. Cada vez que lo veía, yo quería irmele a los golpes, ¿verdad? Pero le pedí consejo a un siervo de Dios, que yo lo considero un siervo de Dios, que es el director de música ahí en el instituto. Y él me dijo algo que yo quiero que te lo aprendas. Él me dijo, ok, ¿verdad que hizo mal él? Le digo, sí, claro que hizo mal. ¿Y tú, lo que tú hiciste bien? Sí. ¿Sabes? Eso me dice que tú eres espiritual y él es carnal. Tú como espiritual tienes la obligación de restaurar al carnal. La mejor manera de ir a arreglar ese problema es llévale un regalo. Haz las paces con él. ¿Y sabes? ¿Cómo? Pues si yo estaba bien enojado y todo eso, pero seguí el consejo. Y lo hice. No te voy a decir que fuimos los mejores amigos, pero desapareció ese enojo de mi corazón. Y ahorita lo puedo ver y lo veo y lo saludo y lo abrazo y me gozo con él. Pero ¿sabes? Muchas veces, a veces nosotros no sabemos cómo tratar con la ira, con el enojo. Pero no hay nada mejor de hacer algo bueno para arreglar ese problema. Bueno, se nos está yendo el tiempo. Proverbios 25:15 dice: con la larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. Alguien ha dicho, mejor que haya un loco y no dos. Si la otra persona no tiene la capacidad de refrenar su mal carácter, nosotros deberíamos de ser un medio conciliador y no promover más motivos para mantener una contienda. Proverbios 26:21 nos dice así: el carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Aquí vemos lo que ahorita les estaba comentando en el número 2. Dice, da regalo para buscar la reconciliación. Proverbios 21:14. Dice, la dádiva en secreto calma el furor, y el dol en el seno la fuerte ira. Y saben, sí funciona. Cuando estemos muy airados con alguien, muy enojados con alguien, vamos a tratar de hacerlo nuestro mejor amigo y darle un buen regalo, ¿verdad? Ya no alcanzamos a ver todo lo que tenía. Yo quería irme rápido porque prácticamente tenía lo mejor para el último, pero yo creo que sí quedó claro. La ira es un pecado que debemos de estar desechando. La ira es algo que nosotros podemos tomar la decisión de controlarla. Y nos vamos a evitar muchos problemas en el futuro con la familia, con amigos, con conocidos.
Espero, ¿verdad?, que haya sido de bendición, ¿verdad?, esta clase y vamos a orar para dar por terminada. Ya terminamos, ¿verdad? Dios, te doy gracias en esta mañana por lo bueno que tú eres y que has sido para con nosotros. Gracias, Señor, porque tú no eres como nosotros, que te llenas de ira y haces cosas y haces locuras. Gracias, Señor, porque tú no eres así. Te ruego que nos ayudes, Señor, a que nosotros lleguemos a estar a la medida de tuya, Señor, y que podamos dar un buen testimonio de que somos hijos tuyos. Gracias te doy por este tiempo. Bendice a cada uno de mis hermanos. En el precioso nombre de Cristo Jesús te lo pido y te doy las gracias por todo. Amén y amén.